Saludos y bendiciones para todos. Este es el pastor César Díaz quien te habla en esta noche y te bendice. Damos gracias a Dios por este privilegio hermoso que el Señor nos da de podernos dirigir a ustedes en esta hora y poder compartir una palabra poderosa que bendecirá tu vida. Damos gracias también a ustedes por estarse suscribiendo a nuestro canal de YouTube Pastor César Díaz. Y gracias por compartir estos videos, ponerles like y poderlos también pues subir a otros, compartirlo con los amigos y los familiares. Sabemos que la palabra del Señor no está presa y tiene que correr a las naciones. Todos tienen que escuchar este mensaje y cuando tú estás compartiendo la palabra estás participando en la gracia del Señor de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Bien, en esta noche hay algo muy interesante que quiero compartirles, ya que me hicieron la pregunta y una pregunta muy importante. Me preguntaron, Pastor César Díaz, ¿habrá salvación en la tribulación? Cuando esté la gran tribulación en su apogeo, esos años de la gran tribulación, ¿habrá salvación para los gentiles? Y bueno, seguramente que tú que estás ahí ya te estás dando una respuesta de lo que entiendes y lo que crees que puede suceder. El asunto es de que muchos podemos tener opiniones diversas. De hecho, hay varios grupos diferentes de cristianos modernos, cristianos de la senda antigua, cristianos que tienen doctrina bíblica, doctrina apostólica y profética, como dice la palabra, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra para poder responder esta pregunta. ¿Habrá salvación en la gran tribulación? Bueno, quiero empezar primero en Mateo capítulo 7. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 13, con esa escritura para darle una base bíblica a lo que vamos a hablar. Y dice la escritura ahí en Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, aquí estamos hablando algo bien interesante, fíjate. Estamos hablando de dos puertas. Una de las puertas, y esto es Jesús que está hablando, dice, una de las puertas que se habla aquí en la palabra es ancha. Y una de las puertas es angosta. Entonces el Señor aquí claramente nos da una idea de lo que podemos nosotros pensar acerca de la salvación. Y se lo vuelvo a repetir, entrad por la puerta estrecha, dice el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En otras palabras, fíjate, no está hablando, hay que entrar por una puerta. Muchos creen que entran, muchos están entrando. Hoy en día hay muchas religiones, hay muchas iglesias que profesan a Cristo. Que hay muchas iglesias que se dicen ser cristianas, ¿verdad? Entonces por eso Cristo no habla específicamente, dice que hay dos puertas, pero dice, procurad entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos millones son los que entran por ella. Pero después dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira, bienaventurado el que halla la puerta que lleva a la vida, la puerta estrecha. Como queriendo decir, en la puerta ancha entras tú y entran todos tus pecados, todas tus sanganadas entran contigo, todas tus maletas de rencores, de odio, de pecado, de adulterio, de fornicación, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la puerta estrecha, con costo alcanzas tú.
después que el Cristo te ha quitado todos los pecados de encima. Amén. Porque tú te has arrepentido de todos esos pecados y es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. En esta noche la palabra es: procura hallar la puerta angosta. En la puerta angosta posiblemente no vas a poder llevar todo lo que estás llevando en este momento, pero te va a llevar a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con eso en mente, ahora vamos a entrar a la temática de lo que nos hablaron. Y vamos a ir, para contestar esa pregunta directamente, vamos a ir al libro de Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 25. Y vamos a entrar ahí en la palabra, en la temática de que si hay salvación en la gran tribulación o si no hay. Entonces aquí la palabra, que es la palabra misma, es su propio intérprete. Aquí nos damos cuenta si hay o no hay. Entonces dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, el pueblo de Dios, endurecimiento en parte. Escucha bien, ha acontecido, es un misterio, primero dice Pablo, y después dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Escucha bien, dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces aquí, en esta escritura, nos habla claramente. Escucha bien, esta es una de las pocas escrituras que por la revelación del Espíritu Santo nosotros nos damos cuenta de que el mundo, escucha bien, mira lo que dice aquí. Vamos a ver temáticamente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento de que de corazón en parte. ¿Por qué? Porque Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios permitió que se endureciera Israel para que los gentiles, nosotros los que no somos judíos, los que no pertenecemos a las 12 tribus de Israel, al linaje de Israel, que somos los gentiles, pudiéramos alcanzar salvación. Entonces dice: hasta que ha endurecido el corazón, se ha endurecido en parte el corazón de los israelitas, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. En otras palabras, ¿a dónde va a entrar la plenitud de los gentiles? En el rapto de la iglesia. Cuando entre la plenitud de los gentiles, que va a ser en el rapto de la iglesia, cuando suene la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, los que estemos vivos hasta ese momento, seremos levantados en las nubes, estaremos con el Señor. Y después el Señor nos presentará al Padre, iremos a las bodas del Cordero. Entonces ese momento se conoce como la plenitud de los gentiles que haya entrado al cielo. Entonces después de ahí todo Israel será salvo. O sea, porque después dice: y este es mi pacto con ellos. En otras palabras, Dios le hizo una promesa a Abraham, hizo un pacto con Abraham, que toda su descendencia iba a ser salva por el pacto que hizo con Abraham. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto que la plenitud de los gentiles, todos los que no son judíos y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, seremos salvos. En la gran tribulación no habrá salvación para ningún gentil, por cuanto los gentiles ya han entrado a la gloria eterna de Dios. Solamente Dios trabajará con el pueblo de Israel, porque es el pacto que Dios tiene con Israel. Ahora, ¿por qué mucha gente enseñan lo contrario? Enseñan
algo diferente, que dicen que sí va a haber salvación, porque hay doctrinas erróneas y hay personas que se confunden, porque en ese momento de la gran tribulación habrán 144,000 evangelistas que Dios marcará en su frente y que el anticristo no podrá hacerles daño, y esos evangelistas, 144,000, serán lanzados en el mundo entero a hablar del evangelio, pero a los judíos solamente, que estén regados en el mundo entero, en todo lugar de la tierra. Y también Dios tratará directamente con el pueblo de Israel, por eso les manda esos 144,000 evangelistas, que son 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, y son judíos todos, por supuesto, si son de las 12 tribus. Entonces, porque Dios va a tratar con el pueblo de Israel en la gran tribulación. Y también Dios mandará los 2 testigos en la gran tribulación, que será Moisés y Elías. Moisés representa la ley, ¿verdad? Y Elías representa a los profetas. Elías es el profeta mayor, el profeta. Por eso a Cristo le decían el Elías. ¿Por qué? Porque Elías representa lo más grande que hay de los profetas del Antiguo Testamento, y que todos conocen a Elías, los judíos, y a Moisés también, por cuanto por medio de Moisés fue dada la ley. Entonces Dios manda